Buenos días a todos. La ciudad de Cali es una ciudad que ha tenido un desarrollo y lamentablemente en nuestros últimos años, no positivo, sino negativo. Y los que vivimos en la ciudad podemos constatar que esto es así. Hay cosas que se han dificultado demasiado. La seguridad, por ejemplo, el desempleo. Y esta era una ciudad que le llamábamos la sucursal del cielo. ¿Se recuerdan? ¿Podemos llamarle igual ahora que es la sucursal del cielo? De pronto en algunas partes podrán decir, sí, aquí donde yo vivo, sí, más o menos podemos decir sucursal del cielo, pero hay lugares de la ciudad donde no se puede decir eso. Y uno se pregunta como cristiano, bueno, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué está sucediendo esto? No solamente son errores humanos. No sé si ustedes han leído las noticias. Se han revisado los cerros que se quemaron en Cali. ¿Y qué creen ustedes que encontraron? Otra vez los entierros en los cerros. Y ahí están. Nunca habíamos tenido candidatos que abiertamente digan que están usando la santería y la brujería. Y que aún dicen dónde está la oficina de quien les ayuda, Barrio El Calipso, un famoso santero venezolano. Y eso está en medio de nuestra ciudad, donde nosotros vivimos. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros parece que somos los últimos que nos damos cuenta? El viernes pasado, por esta situación, un grupo de pastores fuimos invitados al Hotel Marriott y tuvimos una reunión allí desde las 9:15 de la mañana hasta las 8 de la noche. Viendo, mirando programas abiertamente publicados donde aparece que sí se está usando la brujería, se está usando la santería. Y un candidato, que no voy a decir su nombre, solicitó ir a hablar con nosotros. Y llegó con toda su familia, con sus 3 hijos y su yerno, pidiendo que por favor oráramos por él. Porque estaba sintiendo un decaimiento sin explicación. Sobresaltos sin explicación. Y ahí estaban los hijos de testigo y su esposa. Y nosotros oramos por él todos y le animamos. Aceptó a Cristo en esa tarde ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo nosotros los creyentes frente a esta situación? Parece que no la advertimos, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Que el enemigo de Dios está haciendo de las suyas y lo sigue haciendo. Nosotros hemos dado mucha importancia a la oración. Sí, hemos hecho cadenas de oración. Pero ocurre que ahora tenemos que profundizar más eso. Cada uno de nosotros tiene el deber de ser un guerrero de oración. Cada uno de nosotros. Porque si pensamos que a nosotros no llegará, estamos equivocados.
somos el primer objetivo en la mira de los enemigos de Dios, nosotros. Y tenemos que preocuparnos de esto. La Biblia dice, orad por la ciudad donde habitáis. ¿Dónde vivimos? Bueno, algunos en silencio parece que no viven en Cali. ¿Dónde vivimos? ¿Y qué quiere que suceda en Cali? Tiene que orar. Tenemos que orar. No podemos descuidarnos. Y algunos de nosotros nos hemos descuidado. Pensamos que todo está bien. No está bien. No está bien. Por eso yo los invito a ustedes a mirar, vean las noticias, conozcan los programas. Es primera vez que algunos candidatos abiertamente están diciendo lo que piensan realmente y lo que van a hacer. Y usted tiene que orar y tiene que tomar una decisión acerca de eso. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar por el tema de esta mañana. Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que tú conoces los tiempos, las situaciones. Y te doy gracias, Señor, porque has puesto una inquietud tan fuerte respecto a la oración después de lo que vi en esa reunión del viernes pasado. Que alguien busque pastores para que están en un hotel y él se entera, que por favor oren por él, que siente la necesidad del cuidado de Dios. Bendícelo, tú sabes quién es él, Señor. Ahora por nosotros. Ayúdanos a entender que la oración es el arma más estratégica que tú has puesto en nuestras manos. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar mirando Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Ya. ¿Alcanzan a leerlo para que lo leamos en voz alta? Sí, ok. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? ¿Qué se nos está diciendo aquí? En primer lugar, en el versículo 7, no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden. Pedid, es un imperativo. Pedid y se os dará. Es decir, si no tienen es porque no piden, es lo que nos está diciendo. Si no alcanzan aquello que saben que necesitan y que Dios lo puede dar y no piden, no es culpa de Dios. El ofrecimiento de Dios es amplio. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas tres palabras claves, pedir, buscar y llamar, en el original, en el Nuevo Testamento, están en un presente constante, en un presente siempre activo. Por lo tanto, ahí está diciendo, pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. La consecuencia será la respuesta de Dios, porque todo aquel que pide y persevera pidiendo, todo aquel que busca y persevera buscando, todo aquel que llama y persevera llamando, ¿qué resultado va a tener? Recibe.
Hay una comparación que se nos coloca aquí y es la paternidad de Dios. Dios es un padre y como tal, quienes han recibido a Cristo su Hijo se vuelven automáticamente miembros de la familia de Dios. Y él hace una comparación, Mateo. ¿Qué padre, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Tendría que ser una desgracia ese padre. Si su hijo le pide algo que necesita y el padre está consciente de esa necesidad, es imposible que un padre que es realmente un padre no responda de la mejor manera. Dios es justamente ese padre excelente en el que podemos confiar que Él nos dará lo que necesitamos. Y aquí hay que establecer una pequeña diferencia. Nos dará lo que necesitamos, no lo que queremos. ¿Qué sucede cuando un padre siempre complace solamente deseos de sus hijos? ¿Qué puede suceder? Si solo complace deseos. Pobre padre, llegará un momento en que no sabrá cómo complacerlo al hijo. Pero el verdadero padre, el que está en su lugar, en su puesto, es aquel que da al hijo lo que necesita y que va a servir para su bien, para su mejor desarrollo. Ahora, se nos habla a nosotros, si ustedes, siendo malos, pero hacen cosas buenas como un padre, si ustedes que son malos pueden hacer también lo bueno, damos buena dádiva a nuestros hijos, a veces se nos pasa la mano y después sufrimos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si hay una cosa en que la Biblia se preocupa de fundamentar una y otra vez el amor, la bondad, la misericordia de Dios, el cumplimiento de Dios con sus hijos, es la oración. Es la oración. Es la forma que tenemos para comunicarnos con Dios. Alguien dijo, la oración es la puerta de entrada a las bodegas y a la tesorería de Dios. La oración es la puerta de entrada a la tesorería y a las bodegas de Dios. Nada más cierto que esto. Y está reforzado por las promesas que el Señor hizo. Fíjense que el tema de la oración lo vemos en el Sermón del Monte. Lo vemos 2 veces en el Sermón del Monte. Y es en el Sermón del Monte en que Jesús estableció el modelo de la oración. En Mateo 6, 9 al 13. Ahí lo encontramos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. No somos solamente algunos los privilegiados. No podemos decir Padre mío. Jesús decía Padre mío. Pero Él le dijo a sus discípulos, cuando oren tienen que reconocer la paternidad de Dios colectiva, universal, sobre todos aquellos que creen en Él, sobre todos aquellos que recibieron a Cristo y son sus hijos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Significa que Dios está aparte de todo aquello que no es lo bueno, que no es lo perfecto. Santificado, apartado, Dios es único. Dios no tiene colegas para actuar. Dios es único, perfecto y total en sí mismo. Santificado sea tu nombre. Cuando oramos, no nos estamos dirigiendo a cualquier autoridad religiosa o a cualquier Dios. Nos estamos acercando a aquel que en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel, ¿acaso hay otro Dios por encima de mí? No lo hay. Es el Dios sobre todas las cosas.
Y a veces nos acercamos muy deportivamente a Él. Nos acercamos con mucha liviandad. A veces nuestra oración, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Como si Dios tuviera una lista de mercado que nosotros hemos enviado y decimos, ¿qué ha pasado con la lista del mercado? La Biblia dice que cuando oremos, sean conocidas vuestras peticiones. Imagínense un hijo que siempre nos dijera a nosotros, papá, tú sabes lo que yo necesito. Jamás un hijo va a decir eso. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera dicho a mi papá así, entonces mi papá me iba a dar lo que él quiere. Pero yo tenía que decirle, no, me gustaría un traje de este colorcito, papi, si es posible. Yo no le decía, tú sabes lo que yo necesito. Ah, lo que tú necesitas es ponerte algo. Muy bien, tengo un terno viejo mío que lo voy a mandar a virar a arreglar para ti. Y muchas veces lo hizo. Dios pide que nuestra petición sea específica. Cuando en una multitud un enfermo le gritó, Señor Jesús, ten compasión de mí. Jesús se dio vuelta y le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Sé específico, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, mira, soy ciego. Ahora ya sé lo que tú necesitas. Con Dios, para nosotros, es lo mismo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Tiene que expresar Dios su voluntad en el cielo? ¿O ya está tan conocida que los ángeles sin decir nada la hacen? La respuesta es no. Por ejemplo, vean el caso de Job. Satanás, que conoce el ambiente del cielo, creyó que tenía una afirmación que Dios no podría resolver negativamente. He recorrido todo el mundo, vengo de recorrer el mundo y ¿sabes el problema? No he encontrado ninguno de tus hijos que funcione. No he encontrado ninguno de tus hijos que funcione. Y la respuesta de Dios fue, bueno, mira, los informes que yo tengo, ¿has visto a mi siervo Job? Él sí que cumple con todo lo que debe hacer. La Biblia nos enseña que los ángeles son los emisarios de Dios. Y un emisario no solamente lleva información, sino que también trae. Los ángeles no están vacantes, ni están sin trabajo en el cielo. Cumplen en la función de las órdenes de Dios y son los que velan muchas veces sobre nosotros. La Biblia lo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Pero ¿quién autoriza esa defensa? Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el modelo que se nos dejó. Y ese modelo es solamente para aquellos que hemos ingresado a la familia de Dios. Es bueno volver a repetir eso. Además, ese modelo que da gracias por la voluntad de Dios, nos hace 3 desafíos que debemos tener presente en la oración. Número 1, cuando Dios el Padre da y responde positivamente, es para nuestro bien. Cuando Dios el Padre retiene y no contesta lo que nosotros queremos, también es para nuestro bien. Y lo que más a veces nos duele,
Cuando Dios el Padre sustituye y dice, esta petición tuya no es la correcta es esta otra respuesta que vas a recibir. Tenemos que reconocer que esa es la forma en que Dios opera a través de la oración. A veces te va a decir sí, otras veces te va a decir no, otras veces te va a decir es mejor esto otro, diferente. Dios conoce el futuro y por lo tanto muchas veces la respuesta de Dios tiene que ver con algo que va a suceder a futuro y Dios lo quiere evitar. Por esta razón muchas veces nosotros, sin querer queriendo, caemos en un error. Queremos discutir la acción que Dios realizó. Pero Señor, ¿por qué? Tú has prometido otras cosas y yo esperaba otras cosas y no sucedió. Cuando sucede muchas veces con la muerte de un ser querido. Y nosotros oramos en fe, creyendo y confiando, porque la palabra dice, poned las manos sobre ellos y sanarán. Pero la palabra sanidad en el original del Nuevo Testamento tiene varios significados. La palabra sanidad no solamente significa sanidad física de una dolencia, la palabra sanidad también significa liberación y salvación. Y muchas veces la acción misericordiosa de Dios en tomar un familiar nuestro es justamente una correcta sanidad, una liberación, porque es mejor que esté en la presencia de Dios. Ese caso aparece en 1 Corintios 5. Pero a veces nos cuesta entender lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que espera Dios? Que si nosotros creemos en Él y somos sus hijos, aprendamos a dar gracias a Dios en todo, incluso en respuestas de Dios que no son las que esperamos. Nosotros siempre pensamos en el presente. Qué bueno sería en el presente tener esta respuesta que yo anhelo, que yo quiero. Pero Dios dice, mira, esta respuesta te va a traer, si yo te la concedo, más dolor en el corto futuro. Y lo que yo quiero es evitarte eso. Dios sabe cómo hace las cosas. Ahora, cuando se nos dice que pidamos, que busquemos a Dios, que insistamos, que seamos perseverantes en la oración, se nos dice que tenemos que pedir de tres maneras. Tenemos que pedir como niños, dependiendo de Él. ¿Cómo piden los niños? Piden los niños lo que les conviene y otras veces lo que no les conviene. Aquí lo que está diciendo la Biblia es que tiene que haber una sinceridad, una casi ingenuidad en el Hijo de Dios de pedir a Dios lo que está en su corazón, cómo lo piensa, cómo lo siente. Y debe estar nuestra confianza en que Dios, como nuestro Padre, va a discernir y hacer lo mejor y lo que más sirva a nuestra vida. Tenemos que pedir como niños. ¿Usted no ha escuchado muchas veces la oración de un niño cuando se dirige a Dios y pide cosas? Yo recuerdo a mis hijos. Cuando ya era la Pascua, ya estaba los días previos a la Pascua, yo les decía, oren. Y escuchaba a alguno que decía, Señor, gracias por la bicicleta amarilla que me vas a traer. Otro decía, gracias Señor, ¿tú sabes cuánto quiero un trencito eléctrico? Y ya el más mayorcito, Señor, ¿tú sabes que queremos viajar a Disney World? Señor, danos ese viaje. Ellos pedían como niños. Pero después tuvieron que recibir lo que el Padre les dio y aceptar que eso era lo que había. Pero eso no rompió sus sueños.
continuaron creyendo que Dios podía hacer cosas imposibles. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando oramos, tenemos que ser como niños, pero saber que nuestro Padre finalmente hará lo mejor. Tenemos que pedir firmemente pensando que dependemos de Él, no ya de lo que nosotros podamos hacer. Es renunciar a nuestros planes y someternos al plan de Dios, que vendrá como respuesta en la oración. Y definitivamente muchas veces Dios cambia nuestros planes. Y al primer momento no nos gusta el cambio de planes cuando Dios dice, no, por ahí no. Pero luego vemos que en el tiempo de Dios, el plan se vuelve perfecto. El plan se vuelve perfecto. Nuestro Padre Celestial es demasiado sabio y bueno para darnos las mejores cosas de acuerdo a su voluntad cuando nosotros pedimos. Todas las promesas de Dios ahora, hermanos, cuando oramos, están sujetas a ciertas condiciones espirituales. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Tenemos la libertad para presentarnos delante de Él en el estado en que estamos? ¿Tenemos confianza en que realmente vamos a ser escuchados? No podemos presentarnos confiando en nuestro propio carácter, en nuestras propias bondades. Señor, tú sabes cuánto yo te he amado. A veces en el matrimonio hay esa forma de presión, ¿no? Tú sabes cómo he sido yo contigo en nuestros 30 años de casado. ¿Qué nos están diciendo? No me regale cualquier cosa. Es fundamental cuál es nuestro carácter cuando nos acercamos a Dios. ¿Estamos conscientes que nada de lo que nosotros hagamos es un antecedente suficiente para presionar a Dios? A veces uno dice, Señor, tu palabra dice y tú la tienes que cumplir. Y Él dice, sí, pero la voy a cumplir cuando yo quiera. Un buen ejemplo es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Moisés habla con Dios allí, en la zarza ardiendo y luego cuando está con Él. Y Moisés en cierto sentido como que hace una pequeña crítica, Señor. Bueno, ¿y cuándo vas a liberar a nuestro pueblo? Y Dios dice, no te preocupes, tú vas a ir, tú vas a ser el libertador, Moisés. Mira, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a actuar. Y Moisés pensó, pero ¿cómo? ¿Ha escuchado el clamor del pueblo de Israel si hace 400 años que está esclavo? O sea, se demoró 400 años en tomar la decisión, Dios. Mucho tiempo, ¿cierto? Pero había una razón. El pueblo había perdido de vista a Dios y lo que Dios les había pedido. Por eso cayeron en esclavitud. Y por eso en la esclavitud volvieron lentamente a reconocer la necesidad de Dios y que Él sería el único que podría liberarlos. ¿Será que a veces a nosotros nos pasa lo mismo? José, en el caso del Antiguo Testamento, 11 años esperando la respuesta de Dios en la cárcel, después que fue encarcelado, cuando fue injustamente acusado. Job, 8 años, solo. Su propia mujer lo dejó y le dijo, quédate allí enfermo y quédate con tu Dios, yo me voy. Un caso raro en el Antiguo Testamento en que las mujeres tenían mucho más obediencia con los varones, y allí quedó Job. Pero después de 8 años vino la respuesta de Dios. Y su postrer estado fue mejor que el primero. Nuestro carácter o lo bueno que nos creamos no es un antecedente en nuestra oración. Tenemos que presentarnos como ese hijo necesitado y dependiente.
Ahora, muchas veces Dios no está de acuerdo con nuestras peticiones, porque espera que muchas veces nuestras peticiones estén de acuerdo con su carácter, con su sabiduría y con su bondad. Cuando Jesús estuvo realizando su ministerio en la tierra, uno de los discípulos más violentos que tuvo fue Pedro. Pedro era muy rápido para reaccionar y responder. En una pequeña ciudad, un pueblo donde Jesús fue a predicar. Y comenzó a hacer algunos milagros, pero la gente no respondió positivamente. Los trataron mal a todos y tuvieron que salir. Jesús dijo, nos vamos. Y Pedro le dijo, bueno, ¿y cómo que nos vamos? Algo tenemos que hacer. Mira cómo nos han tratado aquí. Por favor, así como hizo Elías, manda fuego desde el cielo y que se queme toda esta gente. Esa fue la petición del apóstol Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? No sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Ya muchas veces en la Biblia la misericordia de Dios sobre un pueblo rebelde se manifestaba con amor. Esta gente no sabe discernir ni su mano derecha ni su mano izquierda y voy yo a condenarlos. El carácter de Dios, la sabiduría de Dios. Dios es el único que conoce el futuro. Y en nuestra oración muchas peticiones nuestras tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, hoy día hay muchas personas, pastor me dice, ¿sabe? Ya estoy a punto de recibir la pensión, ¿por qué no ora por mí que no vaya a perderse la plata? Y yo me pregunto, ¿esa es una oración justa? Si se le cayó la fe al final, entonces no tuvo fe desde el principio. Si Dios es un Dios sabio, Él sabrá tomar la mejor decisión y proteger esos intereses, sobre todo si usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, en la sabiduría de Dios están las decisiones y el hacer que las buenas decisiones sí se cumplan. Tercero, su bondad. Dios es un Dios bondadoso. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, podemos acercarnos a Él sabiendo que no vamos a ser rechazados. Lo dice la Biblia, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Veamos algunos puntos claves de la oración. Vamos a Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué esta insistencia que encontramos allí en ese pasaje de orar en lo privado, de orar en lo secreto? Dios no rechaza las oraciones en público. Pero ¿cuál es la situación detrás de este versículo? Jesús está hablándole a los fariseos. A los fariseos les encantaba orar en público. Y hacían oraciones largas, muy sesudas, muy teológicas, pero más que nada lo hacían para que otros les escucharan y para que reconocieran cuánto sabe, qué bien ora. Es en ese sentido entonces, cuando la oración no va dirigida a que Dios sea reconocido, sino cuán bonito tú oras, no sirve. Es en ese sentido. Es preferible, ora en secreto. En secreto puedes hablar conmigo y decir, Señor, tú sabes que yo soy un terrible pecador. He prometido cambiar y no he cambiado. Eso soy yo. En secreto, tú y yo podemos ser completamente honestos con Dios.
Y la honestidad en lo secreto, la verdad en lo secreto, es recompensada ¿dónde? En público. En público. Una iglesia muy sencilla, ahí en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que se quejaba en lo secreto con Dios. Sus necesidades eran puestas en secreto con Dios. Oraban por los enemigos de la iglesia y por aquellos que hablaban mal de ellos. Y llegó el momento de la recompensa. Dios le habló a esa iglesia y le dijo, mira, esto va a suceder. Voy a hacer que los enemigos que tú has tenido vengan, se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia. ¿No pasará lo mismo con nosotros? Exactamente. Exactamente. En público, todas las cosas ayudan a bien. En lo secreto, Señor, aquí estoy. Mira la situación. Y a veces tendremos que decir, me siento atemorizado, tengo miedo, no sé qué hacer, aunque nos mostremos muy seguros por fuera. Tu Padre que ve en lo secreto, en tu corazón, te recompensará en público y reconocerán que tú y Dios son uno. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso que el mayor regalo de Dios nos llega a través de esa experiencia en la oración. En segundo lugar, 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le pregunto, ¿cómo se siente después que usted se da un baño tibio, se lava el pelo, usa un buen desodorante, buenas cremas y sale liviano del baño? ¿Cómo se siente? Me imagino que se siente muy bien. Y si se mete en un jacuzzi no quiere salir, ¿cierto? Bueno, la sensación de limpieza nos produce un agrado en nosotros. ¿Cómo le parece que en la oración es igual? Es como los letreros que hay en la piscina. Antes de meterse en la piscina, por favor, dése una ducha. No use nada, por favor, de bloqueadores, porque eso va a echar a perder el agua. Bueno, con Dios es igual. Lo que acabamos de leer. Si nos ponemos de acuerdo con Dios en que lo que hemos hecho es malo, es pecado, y no nos autoriza a presentarnos libremente delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hay algo mal. Y aquí está uno de los grandes obstáculos de la oración. Muchas veces podemos llevar dentro de nosotros resentimientos por largo tiempo. La imagen de alguien que nos hizo daño. Muchas veces podemos llevar incluso resentimiento con Dios porque no nos contestó como nosotros queríamos. Muchas veces podemos llegar incluso a la depresión por pensar que Dios no nos ama lo suficiente y no se preocupa de nosotros. Y vamos guardando eso en nuestra vida. ¿Será que nuestra oración libremente saldrá de nuestro corazón y de nuestros labios? ¿No sé, es cierto que muchas veces cuando oramos, Dios como que nos pone en la mente, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Mira, tienes unas cuantas promesas no cumplidas, ¿y esto qué? ¿No te molesta?
Y por eso muchas veces en medio de la oración tenemos que dar como una disculpa. Señor, tú me conoces. Claro que te conozco, dice Dios. Pero quiero que tú reconozcas cómo yo te conozco. Que tú delante mío me digas lo que sucedió, por qué sucedió y por qué lo guardas, porque mientras tú tengas ese resentimiento, mientras tengas ese mal concepto o aún estés enojado conmigo, yo no te podré escuchar. No te podré escuchar. El rey David, en uno de sus salmos, el Salmo 37, ¿qué dice él? Que una serie de cosas que habían en su vida guardadas y que siempre estaban presentes en la mente de él, le trajeron consecuencias. Y dice David, mientras callé, mientras guardé una serie de cosas que no estaban bien delante de Dios, entre ellas el asesinato de su general, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. ¿Podemos orar así? Claro que podemos orar. ¿Pero habrá respuesta? No la habrá. No la habrá. Por eso es tan importante este versículo. Si reconocemos aquellas cosas que estamos guardando en nuestra vida, que no son correctas, porque podemos disimular, pero delante de Dios no. Si reconocemos, si estamos de acuerdo con Dios, en que aún desconfiar de Él es pecado, entonces seremos escuchados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Viene primero perdón. Segundo, el baño. Un verdadero baño espiritual donde vamos a salir tan cómodos como cuando nos damos una ducha en la casa. ¿Usted ha sentido la liviandad que da la sinceridad? ¿Ha experimentado esa liviandad? Cuando en el trabajo citan reunión porque vamos a mirar cómo está el trabajo de cada empleado. Algunos entran con tranquilidad y cómo entran otros, esperando que digan su nombre. ¿Por qué? ¿Porque han hecho algo malo? No, de pronto el jefe no lo sabe. Pero, ¿puedo acallar la voz de mi conciencia? Y menos cuando me presento delante de Dios. Menos. Quizás por esa razón a veces nuestras oraciones, aún con buenos propósitos, no son escuchadas y no han tenido una buena respuesta. Hay un autor que escribe sobre esto y dice, con el don de la vida nueva, que viene al nacer de nuevo, viene también la dádiva de la limpieza, que se asocia con el perdón y el reconocimiento. Es definitivo. Por unos segundos, pensemos en nosotros. Miremos aquellas cosas que tenemos guardadas. Las conocemos muy bien. Promesas hechas que no hemos cumplido. Cosas que hemos planeado y nunca hemos hecho. Mal uso de los recursos de Dios. ¿Cuánta cosa? Interrumpen la oración. Interrumpen la comunicación con Dios. ¿Por qué creen ustedes que el problema número 1 de Colombia es la salud mental? ¿Han leído sobre eso? El problema número 1 es la salud mental. ¿Por qué hay tantos accidentes en Cali? Por ejemplo, fin de semana largo, tiempo para salir, tiempo para descansar y salen miles de carros.
¿Se ha puesto a mirar cuántos accidentes suceden en un tiempo de descanso y recreación? Son miles. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Salió en su carro para recrearse, para cambiar de ambiente, para descansar. ¿Qué pasó? Que iba todo enojado en la carretera. Y a veces discutiendo con la esposa al lado y se despreocupa del volante. Uno lo ve muchas veces eso. En un semáforo se paran todos y uno mira, como es medio sapo, uno mira. A veces ahí está discutiendo con la esposa al lado y le tocan el pito, ya está el verde, siga, siga. La salud mental es el problema número uno de Colombia, y no solo de Colombia, de Chile también. A tal punto que se dice que hay un déficit de psicólogos y psiquiatras en Colombia. ¿Pero por qué se produce eso? Problemas no resueltos, errores no confesados. Y nos pasa incluso a los cristianos. ¿Será por eso que a veces nuestras oraciones no tienen la respuesta que anhelamos? El baño espiritual, la ducha espiritual es necesaria. Al corazón contrito y humillado, a ese Dios escuchará, dice la Biblia. Y finalmente, la cita que sigue, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire cómo termina este pasaje. Se nos anima a pedir con fe. ¿Y qué significa una oración de fe? Muchas veces decimos, la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. También decimos, la oración de fe implica pedir aquello que Dios nos garantiza que va a responder. La oración de fe tiene que ver con esta última parte. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aún si ora. ¿Y por qué estás orando? Hay que orar por si acaso. Cuando viajamos, por ejemplo, en el carro y salimos de Cali, y generalmente oremos porque vamos a viajar. ¿Y qué pedimos? Señor, por favor, acompáñanos en el camino y que tengamos un buen viaje. Si hubiera la seguridad absoluta, digamos, gracias Señor, porque desde mi levantar hasta que yo me acueste en el día de hoy, tú estás conmigo. Eso es fe. La fe es caminar día a día, momento a momento, minuto a minuto, la confianza que el Señor Jesús prometió lo que dijo.
He aquí yo estoy con ustedes todos los días, las 24 horas, hasta el fin del mundo. Estamos con Dios. Y damos gracias porque Él está con nosotros. ¿Qué significa pedir con fe? Señor, tú lo has escrito, tú lo has prometido, tú lo has dicho. Y yo confío en que tus promesas son fieles y verdaderas. Y si no hay respuesta, te daré gracias porque todas las cosas ayudan a bien. Eso es pedir con fe. Cuando miramos entonces la situación de la ciudad en Cali, si vamos a orar con fe, ¿qué significa? ¿Qué hay que pedir? Padre, que el justo gobierno que viene de tu mano sea puesto sobre la ciudad de Cali. Nosotros proponemos, tú eliges. Pero qué tal que Dios nos contestara y nos dijera, ¿y si no te gusta el que yo elijo? A veces Dios escogió uno de los malos reyes para castigar al pueblo de Israel por su indisciplina y sus pecados. Nosotros siempre esperamos que venga el bueno. Y a veces el bueno nos decepciona. ¿Cómo tendremos que pedir? Señor, coloca tú al que has escogido. Y muéstrame y enséñame cómo debo cumplir mi deber. Y ore en el momento de votar, ore. Y permita que Dios le guíe y que su oración coincida con lo que Dios ha planeado hacer. Y creamos. ¿En qué tenemos que creer? Creer en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho claramente, los pensamientos que yo tengo para vosotros son de bien y no de mal. ¿Usted cree eso? Que los pensamientos que Dios tiene acerca de usted, acerca de mí, son de bien y no de mal. Eso es verdad. Pero ¿qué puede limitar la aplicación de eso en nuestra vida y en la vida de todos nosotros? Que tengamos cosas guardadas que hacen que nuestra oración sea débil. El doble ánimo. Decimos una cosa y hacemos otra. Prometemos una cosa y no la cumplimos. Y como Dios en su bondad muchas veces no actúa rápidamente para darnos un castigo, pensamos que Dios está de acuerdo con nosotros. Así le pasó al pueblo de Israel. La oración. Recordemos siempre cómo comienza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué significa? Tu autoridad. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad. Tanto en el cielo, esa la hacen los ángeles, así también en la tierra. ¿Y quién la hace en la tierra? Nosotros. Son tiempos difíciles, hermanos, a nivel mundial. Están pasando cosas que nunca pensamos que iban a pasar. Nadie pensaba que Irán iba a lanzar un ataque sobre Dubái y que iba a dejarlos parados con la mitad de su petróleo sin poder sacarlo. Ya lo corrigieron, ya lo arreglaron, pero nunca se pensó eso. Son tiempos difíciles donde la oración es no solo nuestro refugio, sino es el arma fundamental. La iglesia está llamada a ser un bloque positivo, a respaldar la acción de Dios. Y eso nos obliga a orar. Orar sin cesar. Y orar sin cesar no significa sin César Gómez que no está. No. Es orar sin detenerse, mantenerse siempre orando.
¿Cuántos vamos a hacer un compromiso serio de oración? Es mejor que cumpla y no prometa a que prometa y no cumpla. Hay un devocional que lo reciben la mayoría de ustedes. ¿Quién no recibe el devocional de la iglesia? Levante la mano. ¿Quién no lo recibe? Necesitamos su teléfono entonces, sí, su WhatsApp para enviárselo. Una sola persona. Ahora, ese devocional, ¿a qué nos motiva si lo hemos leído? Entonces, todos los días que usted lo recibe. ¿A qué nos motiva? A confiar en Dios y conocer mejor quién es Dios. Necesitamos, hermanos, una vida de oración. Necesitamos hacerlo. Dios tiene que ser nuestro respaldo a nivel personal, a nivel de iglesia. Vienen grandes peligros para la iglesia cristiana. Vienen grandes peligros, hermanos. Hay fuerzas que no quieren que la iglesia cristiana siga funcionando como tal. Tenemos que orar. Son tiempos difíciles, pero es la gran oportunidad de ver la acción de Dios. Eso es lo que veremos, la gran oportunidad de ver la acción de Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a inclinar nuestra cabeza y ojalá no salga nadie. Yo le voy a pedir que incline su cabeza. Hable con Dios en sus propias palabras. Haga una oración. Deje que el Señor mire exactamente cómo está su vida, cómo está mi vida. Todos tenemos algunas situaciones que nos han alejado un poco de la real comunicación con Dios. Es el momento de decirle a Dios, Señor, yo quiero sentirme absolutamente fresco y limpio como después de darme el mejor baño de mi vida. Sé que hay cosas de las cuales tengo que arrepentirme, porque tú me conoces en lo secreto, como nadie me conoce. Yo sé que soy hijo tuyo. Sé que tengo salvación. Sé que tengo que vida eterna, pero no estoy viviendo de acuerdo a lo que tengo. Señor, quiero más cercanía contigo. Quiero que tú me veas como ese hijo, esa hija fiel. Gracias porque en tiempos difíciles tú quieres estar conmigo a mi lado. Sé que tú cumplirás las promesas que has hecho para mí, pero también yo debo cumplir las promesas que yo he hecho para ti. Independientemente de cualquier situación que haya vivido o esté viviendo, dígale a Dios en sus propias palabras, yo sé que tu voluntad para mí es perfecta. No cuestionemos a Dios. Dé gracias, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y quizás a través de algunas situaciones nos está diciendo, acércate a mí, hijo o hija, acércate a mí. El calor es mejor al lado del fuego y no lejos de él.
No desaproveche este tiempo. Padre bueno, gracias Señor porque la oración es la base fundamental de nuestra vida como hijos tuyos. Reconocemos que muchas veces nos hemos descuidado. Pensamos muchas veces que orar es conversar acerca de tus cosas. Y eso es bueno, conversar acerca de tu palabra y de tus cosas. Pero no reemplaza esa comunicación de un hijo con su padre. Señor, recuérdanos que tú no te equivocas en lo que haces. Gracias por las respuestas que han sido sí a nuestras peticiones. Gracias por las respuestas que han sido no a nuestras peticiones. Y gracias porque muchas veces nos has hecho ver que no entendemos, que tú conoces el futuro y tomas decisiones sabias, uniendo el presente y el futuro. Señor, en esta mañana, sé tú escuchándonos a cada uno de nosotros. Que tu mano sea poderosamente colocada en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras circunstancias. Señor, que podamos ejercer como padres esa paternidad espiritual en nuestra familia. No solamente una paternidad responsable que significa velar por el bienestar de la familia, sino que junto con ella, esa paternidad espiritual. Que encaminemos a nuestra familia, Señor, hacia ti, porque allí está la única seguridad en la vida. Oramos por nuestra ciudad, tal como dice tu palabra, orar por la ciudad donde habitáis. Señor, gracias por la ciudad de Cali. Gracias porque tú harás una transformación, tú colocarás la persona idónea para dirigir esta ciudad. Oramos por ello, Señor, y confiamos en que tú no estás descuidado de nada de lo que suceda. Bendice, Señor, y respalda tu iglesia, no solo en Colombia, sino que en cada país. Gracias porque tenemos la última oportunidad de compartir el Evangelio antes de tu regreso por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en esta mañana y nos quedamos con esa bendición tuya tan especial, que es la bendición que trae paz y prosperidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.